Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de la primera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. El grupo en el que se encuentran actualmente es M2C1G76-057. Recuerden que conforme van avanzando hacia los siguientes módulos, es importante que revisen el grupo actual. ¿Por qué? Porque cuando se encontraban en el módulo 1, se encontraban en otro grupo y ahorita es otro. Entonces, sí tienen que asegurarse de que el grupo, por ejemplo, que colocan como parte de sus datos de identificación, sea el correcto, especialmente cuando requieren información, por ejemplo, de las figuras de prepa en línea CEP o con la comunicación que tienen con sus compañeros y compañeras. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo número 2. Esta primera semana comenzó desde el pasado 7 de julio, es decir, desde el día lunes, y va a finalizar el próximo 13 de julio, es decir, el día domingo. Hoy es 9, es miércoles y recuerden que cada espacio se lleva a cabo en miércoles y en viernes. Solo son dos de manera semanal. En total, de lo que corresponde al módulo, son 8 porque justamente son dos por semana y el módulo como tal, con todas las actividades que se tienen que realizar, tiene 5 semanas, ya que para la quinta únicamente corresponde a evaluación, pero en esa semana no habrá ningún espacio abierto. Entonces tengan en cuenta que tanto la invitación como la grabación del espacio, que se lleva a cabo de manera síncrona con las personas que ingresen, se sube a lo que es la pizarra de sesiones para que puedan revisarlo. Ya sea que hayan estado de manera síncrona, que quieran revisar algún punto que hayamos visto a lo largo del espacio, o que no hayan podido ingresar al espacio en el horario en el que se indicó en la invitación y que quieran ver la grabación del espacio, también es completamente válido, especialmente si es que tienen alguna duda, es muy bueno que puedan revisar la grabación del espacio. Ahora voy a avanzar con la secuencia de trabajo que corresponde a este primer espacio abierto. La secuencia de trabajo que tenemos para el espacio consta de una bienvenida, un propósito, que es el propósito como tal del espacio, la revisión de las actividades que tenemos para esta semana, desde las actividades integradoras y en general las dudas que puedan tener, porque recuerden que en eso se basa también el espacio y justamente dudas y comentarios que tengan después de la revisión de las actividades y aún si, por ejemplo, conforme vamos avanzando van surgiendo dudas, también es válido comentarlas. Ahora voy hacia lo que es el propósito.
El propósito del espacio es que cada uno y una de ustedes, como tal, mencione lo que son las dudas que tiene con base a lo que ha podido revisar de la semana, desde las actividades, que pueden ser actividades integradoras, actividades formativas, también lo que corresponde a las actividades socioemocionales, de igual manera los recursos que se tienen de manera semanal, en este caso los de la semana 1 que corresponden a la unidad número 1 y también las videosesiones que pudieron visualizar, ya sea de manera síncrona o en grabación con sus ADC, que es importante que puedan revisar, ¿vale? Y ahora vamos hacia lo que son las reglas de comunicación virtual. Pero algo muy importante es que requerimos participación activa a lo largo del espacio y es por eso que vamos a ver las reglas de comunicación virtual porque estas nos permiten tener una mayor organización con dichas participaciones. Vale, las reglas de comunicación virtual van a ser las siguientes. Una de las herramientas que vamos a ocupar es la principal, es la de participar. Es una manita que se puede encontrar en la parte superior, inferior o quizá los laterales, porque varía si se encuentran en una compu, en una lab, si se encuentran desde una versión de computadora o si descargaron Teams. Entonces es importante que me ayuden a localizarla, por favor. Es una manita, repito, que dice participar. Podría estar también dentro de las reacciones, así que por favor, si ya la localizaron, denle clic para que yo sepa quiénes son las personas que ya pudieron localizarla. Aileen ya la localizó. Ok, Karen, ya que acabas de ingresar, les mencionaba a tus compañeras que para poder llevar a cabo participaciones es necesario ubicar la herramienta que es la de participar. Es una manita y la puedes encontrar en la parte inferior o superior, dependiendo de la versión que tengas de Teams o si es desde computadora o si es desde un dispositivo, por ejemplo, como tu celular. Entonces, por favor, ayúdame a localizarla. Xochitl, Victoria y Aileen, y Karen ahora que ya la localizó, para poder bajarla le vuelven a dar clic en la misma herramienta. Vale, ok, perfecto. Entonces, cada vez que ustedes quieran llevar a cabo una pregunta o responder una pregunta o hacer una participación, por ejemplo, si alguna de sus compañeras pregunta algo y ustedes les quieren realizar una sugerencia, es válido, pero antes de participar, antes de encender su micrófono, tienen que levantar esa manita o seleccionar esa herramienta. ¿Por qué? En este momento somos 5 personas de manera síncrona. Esto quiere decir que tenemos que organizarnos, porque si, por ejemplo, yo hago una pregunta y las 4 encienden su micrófono al mismo momento y empiezan a hablar, o con que 2 personas enciendan su micrófono al mismo momento y empiecen a hablar, se van a interrumpir entre sí y no va a haber comprensión de qué es lo que está mencionando cada una. Entonces, lo ideal es que cada quien tenga su espacio para poder participar. Esto es
que sí pueden participar las cuatro, pero no al mismo tiempo. Entonces, esta herramienta a mí me permite ver quién levantó la manita primero y va a ser la primera persona que participe. Por ejemplo, si ahorita me aparece la mano de Karen, entonces yo voy a decir, Karen, ¿cuál es tu participación? En cuanto Karen termine su participación, ya entonces puede ir Victoria, si a mí me sale que es número 2. Después Aileen y al último Xochitl. Sí van a poder realizar las cuatro sus participaciones, pero con su tiempo y una vez que terminen su participación, apagan su micrófono. Es el mismo caso para mí. Una vez que ustedes comiencen a hablar o enciendan su micrófono, yo voy a apagar el mío para que no vaya a haber ninguna interrupción en cuanto al sonido, porque en ocasiones cuando se mantienen dos micrófonos encendidos, el ruido que tiene la otra persona genera distracción o algún tipo de interrupción. De igual manera, si se repite el sonido que está generando el dispositivo que están utilizando para el espacio, también puede haber una interrupción y no va a haber un sonido tan bueno, a diferencia de que si mantenemos nuestros micrófonos apagados y únicamente los encendemos cuando llevamos a cabo una participación. Y las reglas de etiqueta que ustedes conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico, porque recuerden que estamos en un espacio en el cual todos y todas podemos participar. En este momento somos todas, entonces es importante que llevemos a cabo estas participaciones de la manera más organizada posible, pero que también cada quien se pueda sentir con esa confianza de llevar a cabo su participación, porque las demás personas van a escucharla y no va a haber algún tipo de conflicto. Ahora, voy a avanzar hacia lo que son los contenidos. Acá tenemos este esquema de contenidos. Recuerden que el módulo tiene una duración de 4 semanas con actividades que ustedes van a llevar a cabo. Ahora, cada semana va a tener una nueva unidad a excepción de la semana número 4. Para la semana número 1, 2 y 3 sí vamos a tener una nueva unidad. Entonces, cada vez que vayamos avanzando, vamos a tener una nueva unidad, repito, a excepción de la cuarta semana que va a ser la última. ¿Por qué? Porque esa va a ser la semana de integración, en donde justamente lo que vamos a realizar es integrar todo lo que pudimos aprender a lo largo de las 3 semanas, realizando un proyecto integrador y participaciones en nuestro foro de integración. Pero en lo que respecta a esta primera semana, tenemos los contenidos de la unidad número 1, que es la de comunicar y aprender para lograr metas personales, que contiene 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, actividades socioemocionales y también una encuesta que es en la que ustedes como tal tienen que realizar, bueno, que es parte del cuestionario, que es la actividad socioemocional, que es un cuestionario, pero como tal, sí es importante que ustedes puedan llevar a cabo todo lo que corresponde a esta semana, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cuanto se cierra, entonces sí va a ser bien importante que ustedes terminen antes de que se cierre la semana, porque especialmente para esta semana es luego la semana de receso académico, que va a durar del 14 al 20 de julio. Entonces, esa semana como tal únicamente va a ser de descanso, entonces sí va a ser bien importante que ustedes puedan entregar sus actividades antes de que se vaya a cerrar la semana. Ahora, antes de avanzar, ¿alguien quisiera realizar alguna participación acerca de lo que comentaba al inicio? Es decir,
de cómo van con sus actividades, si les ha generado alguna duda, cuál es la actividad de la que tienen duda, por supuesto, para tener claro desde qué punto avanzar hacia lo que corresponde el espacio. Recuerden levantar primero la manita con la herramienta de participar. Sí, Victoria, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda sobre la actividad uno en la tabla donde nos pide que hagamos como un horario de nuestra semana, que tienen que ser exactamente cada actividad o cómo se manejaría eso. Sí, tal como lo pide la tabla, son las actividades que ustedes llevan a cabo a lo largo de su semana durante los 7 días y por eso es que menciona que como el día tiene 24 horas, ya ustedes tendrían que colocar cuál es el horario de cada actividad que tienen. Si no es que es exacto, puede ser un aproximado y en total la tabla tiene que cubrir las 24 horas. Por ejemplo, no se podría, o bueno, de que se puede poner una tabla en la cual solo pongan sus actividades de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero recuerden que con cada actividad hay una rúbrica. Entonces, si no se cumple ese rubro en el cual está solicitando la actividad, la calificación disminuiría. Así que ya cada quien va a decidir eh, qué parte de la tabla quiere elaborar. Lo ideal es que compartan ahí las actividades que hacen de manera semanal, repito, de las 24 horas por cada día, que son 7 días de la semana. Disculpe, y por ejemplo, bañarme, cocinar y eso también va incluido. Si son actividades que haces en tu día, sí. Está bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o participación? Bueno, voy a avanzar entonces. Como tal, tenemos que el nombre de la unidad número 1 es comunicar y aprender para lograr metas personales. Como tal, el propósito de esta unidad es que cada uno y una de ustedes pueda como tal revisar e identificar cuáles son los elementos que constituyen un proyecto de vida. La importancia también de lo que son las metas en distintos ámbitos, no solamente en el académico, así como la cuestión de la comunicación oral y escrita, haciendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que también son conocidas como TIC. Entonces, tenemos dos actividades integradoras basadas en estos temas.
Voy a compartir la plataforma en lo que es la actividad integradora 1 para que pueda revisarla, ya que me dicen que no hay ninguna duda. ¿Me indican, por favor, cuando puedan ver la plataforma? Listo, ya se puede ver. Gracias. Entonces, tenemos esta actividad integradora número 1, que es la actividad... Ay, perdón, tengo la 2. Déjenme poner la 1 porque se me pasó a la 2. Ok, entonces tenemos la actividad integradora número 1, que es la de conocerme a mí mismo. La acerco para que puedan ver. Y dice lo siguiente: para llegar a un lugar, debes definir tu punto de partida. Esto te permitirá conocer las rutas que existen y tomar una decisión responsable en función de la viabilidad y eficacia para llegar a tu destino. Esto también ocurre cuando una persona quiere lograr un crecimiento personal en cualquier ámbito de su vida. Debe conocer la condición en la que se encuentra, reconociendo pensamientos, actitudes, habilidades, conocimientos para lograr lo que se plantea. El propósito de esta actividad es que cada uno y una de ustedes pueda reconocer sus habilidades, conocimientos y actitudes, particularmente como estudiantes dentro del ámbito académico, para generar estrategias de estudio. Lo que necesitan para llevar a cabo esta actividad es: 1, crear estrategias de aprendizaje; 2, seleccionar técnicas de estudio; 3, organizar su tiempo; 4, reconocer la importancia del desarrollo y crecimiento personal; y 5, modificar tablas en un procesador de textos. ¿Qué entregaré? Bueno, ustedes van a entregar un documento en procesador de textos en el que indiquen 5 etapas del conocimiento sobre ustedes mismos. Pero ojo aquí, por favor, lean todas las indicaciones, porque me ha ocurrido que en ocasiones únicamente entregan lo que dice en el que entregaré. Pero si ustedes únicamente envían un documento con 5 etapas de conocimiento, áreas de oportunidad y estrategias, su actividad sería muy cortita. No podría ser evaluable porque no tiene las características completas de lo que pide la actividad. En cambio, si nos vamos al cómo lo realizaré, después de haber leído el que entregaré, entonces vamos a ver que hay pasos. Paso número 1, revisar los recursos de la plataforma. 2, leer con atención las instrucciones de la actividad. 3,
descargar el documento, conocerme a mí mismo. Y entonces, hasta este tercer punto, ya nos podemos dar cuenta de que no solamente es elaborar un documento, sino que vamos a descargar uno y es lo que vamos a rellenar, ¿vale? Entonces, lo descargo y voy a abrirlo y enseguida se los presento para poder revisarlo. Me indican, por favor, en el momento en el que vean el documento Word. Ya se ve. Xochitl, recuerda, por favor, que antes de participar me permites que te dé la palabra, o si vas a abrir nada más el micrófono, ya no es necesario que levantes la manita, porque si levantas la manita yo pienso que tienes una duda. Una disculpa. Entonces, como les mencionaba, tenemos aquí el documento que es conocerme a mí mismo, semana número 1, de la información al conocimiento, unidad número 1, comunicar y aprender para lograr metas personales, actividad integradora 1, conocerme a mí mismo. Muy bien, entonces tenemos esta actividad que se basa en un proyecto de vida, pero esta primera actividad es para que ustedes puedan reconocer los aspectos que mencionaba el propósito de la actividad. Entonces, el primer espacio que tenemos es una tabla en la cual ustedes tienen que colocar lo que solicita cada tabla, porque en general el documento contiene muchas tablas y son las que tienen que rellenarse. Por eso es que únicamente tenemos que, como tal, descargar el documento y entonces ir editándolo. Ahora, en lo que es esta primera tabla nos aparece que son las acciones que se nos facilitan o dificultan al momento de estudiar. Así que como estudiantes, ustedes van a colocar, e incluso tiene ejemplos de cómo pueden escribirlas. Cada uno tiene 5 ejemplos que deben de incluirse de ustedes, ¿vale? Si su duda es, porque me mencionaban que no tienen dudas, pero a lo mejor para las personas que están viendo la grabación sí la tienen. Asesora, ¿qué pasa si solamente pongo 4? Bueno, recuerden que hay una rúbrica. La rúbrica solicita 5. Si ustedes ponen 4, 3, 2, 1 o no la llenan, entonces lo que va a pasar es que su calificación va disminuyendo porque no cumplen con todos los criterios que solicita la actividad. Así que de poder si pueden colocar 3 o 4, pero, repito, la calificación va a disminuir porque no estarían cumpliendo con todo lo que solicita la actividad. Y eso va a ser con todas las actividades, ¿vale? Entonces, aquí nos pide lo que se nos facilita. En el ejemplo dice concentrarme, ya que casi nunca me distraigo en mi espacio de estudio. Ustedes van a poner aquí los 5 aspectos que se les facilitan y en la segunda columna los 5 aspectos que se les dificultan. En el ejemplo es recordar lo que estoy leyendo. Constantemente vuelvo a leer los párrafos, pero puede ser que a ustedes les pase lo contrario, que quizá lo que se les haga más fácil no sea concentrarse. A lo mejor lo que se les hace más fácil es recordar lo que están leyendo. Entonces ahí tendría que cambiarlo. Por eso es que es un ejercicio también de reflexión en el que ustedes van a ir reconociendo qué es lo que se les facilita y qué no tanto. En la segunda tabla nos pide que rellenemos lo que conocemos
y lo que desconocemos, tanto en herramientas académicas como tecnológicas que se pueden considerar de utilidad para sus estudios, ¿vale? Entonces, aquí de igual manera nos coloca ejemplos. Por ejemplo, en lo que conozco, me pone de ejemplo el uso del procesador de texto en un nivel intermedio. Pero a lo mejor lo que ustedes conocen es a nivel básico. Entonces, quizá si ustedes lo conocen a nivel básico o a nivel avanzado a lo mejor, entonces ahí le cambiarían dependiendo de lo que ustedes conocen. Y desconozco cómo identificar si la información en Internet es confiable. Pero a lo mejor eso es lo que ustedes conocen, entonces lo pondrían de este lado, en lo que conozco. En el punto número 3 nos dice, en la primera columna de la siguiente tabla escribe las actitudes positivas que intervienen en tu proceso de estudio. En la segunda columna escribe un antónimo y al último un enunciado que promueva esa actitud positiva. Entonces, la actitud positiva ustedes la van a colocar, pero si no conocen cuál es el antónimo, pueden buscarlo en un diccionario, pueden buscarlo en un buscador, en alguna página de internet. Recuerden únicamente tratar de identificar cuál es una página confiable para obtener esa información y colocar un ejemplo de cuál sería esa actitud positiva y cuál es esa actitud que es el antónimo, que básicamente es lo contrario de la actitud positiva. Y la promoción de la actitud positiva es de la primera columna, ¿vale? Entonces van a retomar, por ejemplo, en este caso, constancia. La promoción de la constancia sería una actitud constante, me permitirá ser responsable y obtener un buen promedio en mi módulo. Y listo. Después, en el punto número 4, nos pide crear una estrategia. Para ello vamos a responder las preguntas. Si su pregunta es, asesora, ¿cuántas líneas tengo que colocar? En este caso, no nos está dando una extensión solicitada, no nos dice que sean 3 líneas o 4 líneas o 2 párrafos de 10 líneas, no nos está diciendo eso. Entonces, ustedes tienen que responder las preguntas con base al ámbito educativo, ¿vale? Por ejemplo, si le ponen qué quiero y le ponen ustedes comer, no va a estar relacionado con el ámbito educativo, sino que tienen que tratar de ser concretos y argumentando la respuesta que están dando hacia esa pregunta. En este caso, en el ámbito educativo, dentro de un mes, van a poner qué es lo que quieren, por qué lo quieren y qué es lo que los motiva a lograr. Una vez que tengan esas respuestas, van a considerar cuáles son las acciones para lograr eso que quieren, porque aunque nos encantaría que pidamos un deseo y que automáticamente se cumpla sin que tengamos que intervenir, para las cosas que queremos en este ejemplo, por ejemplo, en el ámbito educativo, si es aprobar el módulo, entonces es entregar actividades, ingresar a los espacios o revisar las grabaciones, comentar las dudas, participar en los foros, responder los cuestionarios. Entonces ahí están las acciones que les toca hacer a ustedes, por ejemplo. Después nos va a pedir en esta tabla las técnicas de estudio que vamos a emplear. Tenemos que retomar lo que se nos dificulta. Así que nos vamos a ir a nuestra primera tabla y como recordarán, aquí en esta columna habremos escrito ya lo que se nos dificulta. Eso lo vamos a retomar y lo vamos a colocar en esta tabla, lo que se me dificulta y cuál es la técnica de estudio que voy a utilizar. Por ejemplo, si a mí, Keira, lo que se me dificulta es recordar lo que leo, mi técnica utilizada va a ser tomar apuntes de las ideas principales porque después puedo poner un repaso y contestar mis actividades formativas, que son cuestionarios. Entonces, esa va a ser mi estrategia. En el punto número C, que era una duda que tenía su compañera, nos pide planear una agenda semanal. Recuerden que ustedes saben qué es lo que hacen, por eso es que nos incluye no solamente de a qué hora trabajamos o a qué hora retomamos prepa en línea, sino también lo familiar, porque dentro de nuestras actividades a lo mejor está visitar a nuestros papás o si tienen hijos, a lo mejor también relacionado con sus hijos, con sus parejas, con sus hermanos, con su familia en general, de amistad, con sus amigos, de esparcimiento, a lo mejor que el domingo hay salidas o alguna actividad, algún hobby que ustedes tienen. A lo mejor, por ejemplo, el gym.
Si es que ustedes practican algún ejercicio o algún deporte, quizá no está ni en laboral, ni en educativo, ni en familiar, ni de amistad, pero sí está en esparcimiento. Entonces, ustedes tienen que recordar eso, que el día tiene 24 horas y que ustedes realizan muchas actividades a lo largo de su día, desde a lo mejor el tiempo que emplean para realizar el aseo de su casa, el tiempo que utilizan para trasladarse a algún lugar. Si es que tienen un negocio propio, también le dedican un tiempo. Si es que trabajan, también le dedican otro tiempo. Si están realizando alguna otra actividad académica, también. Si a lo mejor están en un club de lectura o quizá les mencionaba, realizan un deporte, el tiempo que les toma hacer la comida, también es tiempo que están invirtiendo. A lo mejor ustedes pueden decir, pero es que no trabajo, ¿qué voy a poner? Bueno, si hay actividades que están realizando del hogar, también es tiempo que ustedes están invirtiendo. Desde la limpieza, a lo mejor que lavan la ropa, el cocinar también, si es que van por sus hijos, preparar el almuerzo en las mañanas, el tiempo que colocan para dormir, también es tiempo que están ocupando en sus rutinas. Entonces, es lo que ustedes van a colocar dentro de esa tabla. Es decir, qué es lo que hacen a lo largo de su día. Y una vez que hayan colocado esos horarios, nos vamos al punto D, que nos pide establece un espacio para dedicarse a estudiar. Primero nos pregunta, el lugar en el que estudiaré es porque tiene las siguientes características. Por ejemplo, yo ahorita ya no estoy estudiando ni en la prepa, ni en la secundaria, pero lo más reciente que fue la uni, recuerdo que el espacio que yo que utilizaba para estudiar, nunca jamás en la vida podía ser mi cama. ¿Por qué? Porque decía, voy a descansar tantito. Y me acostaba y me quedaba bien dormida. Entonces jamás en la vida podía ser mi cama. O un sillón tampoco. ¿Por qué? Porque era demasiado cómodo y me quedaba dormida. Entonces me tenía que sentar o en el piso o en una silla con una mesa, pero tenía que estar sentada. ¿Por qué? Porque si no me daba muchísimo sueño, pero tenía que ser un lugar que tuviera luz. ¿Por qué? Porque en mi cerebro asimilaba que si estaba oscuro era porque ya me iba a dormir. Entonces no podía estar estudiando en un espacio que estuviera oscuro porque me daba mucho sueño. Entonces ese fue como que uno de mis grandes impedimentos a la hora de querer mantenerme mucho tiempo estudiando si es que estaba en mi cama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me daba mucho sueño. Entonces, de igual manera, ustedes tienen un espacio que ocupan, a lo mejor su cocina, a lo mejor su sala, a lo mejor se van a una biblioteca, en algunos espacios a lo mejor van a algún pilar o a lo mejor en su cuarto, o a lo mejor ponen una mesa en su jardín o a lo mejor también algunos de ustedes, al igual que yo, realizan sus actividades sentadas en el piso porque está fresco, no lo sé. Pueden ser distintos espacios. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿alguien quiere compartir cuál es el espacio o el lugar en el que estudia y cuáles son las características que tiene ese espacio? Bueno, en vista de que no hay ninguna avanzo, ahora lo que tenemos como tal es que dentro de este mismo documento, ya es lo último que tenemos, es el punto número 5, que nos dice que para finalizar debemos reflexionar brevemente acerca de las áreas de nuestra vida, pues la formación integral va a enriquecer todos los aspectos importantes que ustedes tienen en su vida cotidiana. Así que aquí nos incluye 4 ámbitos que sí o sí debemos responder acerca de lo que nos gusta y lo que les gustaría cambiar. Pero tiene 3 espacios más en el ámbito. Si ustedes quieren agregar otro espacio, muy bien. Si no quieren agregarlos, también está bien. Pero lo que sí o sí tienen que responder son estos 4 espacios, ya que nos está pidiendo que esos sí los tenemos que responder. Repito, son 4 ámbitos, entonces es lo que me gusta de mí y lo que me gustaría cambiar. Y listo, estaríamos ya concluyendo con nuestra actividad. Si utilizamos fuentes externas, las vamos a colocar aquí, vamos a guardarla tal cual lo solicita nuestra plataforma y listo, habremos terminado con la actividad. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esta actividad?
¿Sí? ¿Cuál es tu duda, Victoria? Disculpe, de la parte que dice social y responsabilidad social, ¿cómo sería? Es que se me complica eso. ¿Cómo sería de qué? Es que para mí social y responsabilidad social sería lo mismo, pero es lo que no entiendo. ¿Por qué sería lo mismo para ti? ¿Qué entiendes tú por...? Es que necesito saber qué es lo que entiendes tú, porque si no te voy a confundir más. Bueno, social para mí sería de en general, ¿no? Me imagino, con las personas en nuestro entorno. Pero entonces no entiendo a qué se refiere con responsabilidad social. A ver, lo social, justamente como lo mencionas, es tu entorno, tus amigos, que vecinos, que tus salidas, etcétera. La responsabilidad social más bien es cómo influyes tú o cómo intervienes tú en tu entorno. Por ejemplo, lo que se estuvo haciendo en la época de calor, que empezaron en muchos lugares a realizar reforestaciones. No necesariamente las personas que van a hacer reforestaciones son amigos, pero responsabilidad social dentro de cómo están interviniendo en su medio, en su contexto, ¿vale? A lo mejor el social más es de cómo empiezan también a relacionarse con esas personas del grupo, pero a lo mejor no siempre van a ir a realizar la reforestación. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Tenemos lo que es la actividad integradora 2, que es la de mi historia, porque, bueno, no había ninguna duda más para la 1, así que avanzo a la 2. Esta actividad empieza con justamente una historia, pero esta historia va a ser de ustedes. Ustedes van a decidir qué es lo que quieren compartir. Eso es un aspecto muy importante. Si bien tienen que mencionar el aspecto social, económico, familiar, cultural, entre otros, ustedes van a decidir qué de todo lo que les ha ocurrido es lo que quieren compartir con su actividad, ya que el propósito de esta actividad es elaborar dos relatos, uno oral y otro escrito. Lo que necesitan para elaborarla es recordar qué es un relato, usar de forma adecuada las clases de palabras, buscar información en Internet, cargar y compartir archivos en la nube y usar programas para la grabación de video o audio. ¿Qué es lo que van a entregar? Van a entregar un documento en procesador de textos con el relato sobre su propia historia, con la liga de acceso al audio donde narran de manera oral su historia. Pero recuerden que siempre, siempre tenemos que leer todo. Entonces vamos a ver cómo lo realizaré. Van a imaginar que llega un reportero, o bueno, en este caso una reportera, soy yo. Soy Keira, soy la reportera y yo quiero saber acerca de ustedes. Ustedes van a pensar cómo me relatarían su vida. Ahora sí, se van a ir a un procesador de textos, van a abrir un nuevo documento y van a redactar su historia de su vida, mínimo una cuartilla, máximo dos, con Arial 12. El título va a ser El relato de mi historia, así tal cual.
Entonces, aquí ustedes pueden relatar desde el punto de vista de cómo ustedes vivieron todo eso que les ocurrió. Pueden ir desde el pasado, pueden iniciar desde el pasado e ir avanzando hasta llegar hasta hoy. O pueden ir desde hoy y van a ir retrocediendo de poco a poco al pasado, o pueden ir entre el pasado, el presente, pero siempre mencionando o bien o haciendo bastante énfasis en de qué época están hablando para que no sea confuso. Van a describirse a ustedes y a las demás personas que han estado dentro de esos aspectos de su vida, de manera física, emocional y ética, y en qué lugar y también en qué momento estuvieron presentes. Van a retomar únicamente lo que han vivido, es decir, si ustedes ahorita se encuentran en la adultez, pueden retomar la niñez, adolescencia, juventud y adultez, pero no van a tomar la vejez. ¿Por qué? Porque no han transitado por ella. En cambio, si se encuentran en la juventud, van a retomar únicamente niñez, adolescencia y juventud, y adultez y vejez no, porque esas aún no las han vivido, entonces no podrían colocarlas. Una vez que ustedes tengan ya su relato escrito con estos colores que nos indica, es decir, el verde para los verbos, el azul para los sustantivos, el amarillo para los adjetivos, rosa para los adverbios, gris para los artículos y el morado para las preposiciones, van a identificar esas clases de palabras en un párrafo. Por ejemplo, esto que yo estoy seleccionando ahorita es un párrafo. Recuerden que un párrafo es un conjunto de enunciados, ¿vale? Entonces, esto sería un párrafo. Si ustedes, por ejemplo, solo seleccionan así como aparece en el ejemplo, sería una línea, no un párrafo, ¿vale? Es importante que lo tengan en cuenta. Una vez que hayan terminado con la selección de las clases de palabras con esta identificación a través de los colores, van a relatar en un periodo de 2 a 3 minutos, es decir, 2 mínimo, 3 máximo, su vida, pero no se trata de que lean lo que acaban de escribir, ¿vale? Sino que ustedes es como si estuvieran platicando. Por ejemplo, si yo ahorita les preguntara, oye, ¿y qué tal ha ido tu vida? Es como cuando se encuentran a alguien y le preguntan, oye, ¿qué ha sido de tu vida? Ah, pues fíjate que me pasó esto, me pasó aquello, conocí a tal persona, hice tal cosa, o cambié tal cosa, o, oye, no, ¿y qué estudiaste? Ah, bueno, pues cuando era niña yo quería ser reportera, pero conforme fui creciendo me di cuenta que no me gustaba mucho y decidí empezar a dedicarme a esto otro, decidí poner mi negocio propio y empecé así. Entonces, no va a ser leer lo que escribieron, sino que ustedes van a ir platicando, así como les vaya surgiendo lo que ha ocurrido con su vida. Una vez que tengan ese audio o video, ustedes van a decidir cuál de los dos lo van a subir a un espacio de almacenamiento como Drive, OneDrive o Dropbox, incluso puede ser en YouTube. Pero deben asegurarse que esa liga tenga acceso, es decir, que no vaya a pasar que tengan ustedes una liga que le envíen, pero que esté en privado. ¿Por qué? Porque si está en privado, yo no voy a poder revisarla. Y si no puedo revisarla, no puedo calificarla ni asignar retroalimentación porque no voy a poder escucharla, ¿vale? Entonces, una vez que ya la tengan esa liga, van a colocarla al final del documento, ¿ok? Y entre esa liga y entre el relato escrito van a colocar un párrafo de entre 5 y 10 líneas. ¿Cuáles fueron las diferencias que ustedes encontraron entre la expresión oral y la expresión escrita? Y listo, van a colocar esta nomenclatura para su actividad. Aquí nos da un ejemplo. Este es apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, que es del módulo 2. S1 que es semana 1, y la AI2, que es actividad integradora 2. Así ustedes van diferenciando cuáles son las actividades que van guardando. Recuerden que pueden retomarlas para la semana 4. Por eso es que nos pide que las guardemos con cuidado. Van a enviarla y listo, ya lo único que quedaría pendiente es la evaluación y la retroalimentación de su actividad. ¿Alguna duda con lo que respecta a la actividad integradora 2? Ninguna duda.
Sí, Victoria, te escucho. Disculpe, cuando dice que describamos de forma física, ¿se refiere al físico de la persona? Sí, que en ese caso es la persona de la que estás hablando, ya haya sido un familiar, un amigo o alguien de quien estés hablando en tu historia. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces, ya que no hay dudas, tenemos aspectos importantes. Recuerden que tenemos como tal esta semana distintas actividades y que para llevar a cabo la evaluación máximo, yo como asesora virtual tengo como tal 72 horas, pero estas 72 horas son hábiles. Por ejemplo, si ustedes enviaron su actividad integradora el lunes a las 5 de la tarde, yo, como asesora, tengo máximo 72 horas. Estas 72 horas se cumplirían el jueves a las 5 de la tarde. Pero si ustedes envían su actividad integradora el miércoles a las 5 de la tarde, yo tendría como máximo hasta el lunes de la siguiente semana a las 5 de la tarde como máximo. Pero recuerden que tenemos receso académico del 14 al 20 de julio. Entonces, en este caso, este lunes, como sería receso académico, yo tendría hasta el 21 de julio como máximo para evaluar su actividad integradora. Si ustedes enviaron su actividad integradora en sábado o domingo, a la hora que haya sido, pero dentro de sábado o domingo, entonces tendría un lunes, martes y miércoles completos para realizar la evaluación. Es decir, el miércoles a las 11:59 de la noche se cumplirían las 72 horas, ¿vale?
y ese sería mi periodo máximo para evaluarla. Repito, máximo. Es decir, yo puedo evaluarla minutos, horas después, dependiendo de la carga que tenga de trabajo, que usualmente en fin de semana es cuando suelen enviar más actividades y es cuando suelo demorarme más porque se juntan todas las de sábado y domingo, porque a veces las envían ya hasta el último, que es lo que queda del módulo, ¿vale? Entonces, recuerden eso, por favor. Y en cuanto a los tiempos de respuesta, son 24 horas máximo para responderles, pero esto es también en un periodo hábil. Por ejemplo, si ustedes me preguntan una duda hoy a las 7 de la tarde, yo tengo máximo el jueves, es decir, mañana a las 7 para responderles. Pero si ustedes me preguntan el viernes a las 9 de la noche, como vamos a tener el periodo vacacional, imagínense que no está el periodo de receso académico. Si ustedes me escriben un viernes a las 9 de la noche, yo tendría máximo el lunes de la siguiente semana a las 9 de la noche para responderles. Repito, máximo. Si yo me encuentro ahí, entonces les puedo responder. Pero si ya no me encuentro en la plataforma, entonces lo más probable es que les responda hasta después, especialmente en fin de semana. Por eso es que hago mucho hincapié en que si tienen dudas, es mejor preguntarlas en el espacio. O sea, ahorita, por ejemplo, para las personas que no estuvieron de manera síncrona, tienen alguna duda con respecto a las actividades, envíenlas. Recuerden que solo tenemos dos medios oficiales. No es ni a través de las redes sociales, no es a través ni de WhatsApp ni de Instagram, nada. Solo son dos medios. Uno es la plataforma, que es la mensajería que está en la plataforma, y el otro es el del correo electrónico, ¿vale? Pero recuerden que para ello ustedes tendrían que estar utilizando su correo electrónico institucional, porque si utilizan uno externo, a mí me lo va a colocar como spam. Entonces, si es necesario que recuerden que esos son los únicos dos medios oficiales que tenemos para comunicarnos, ¿vale? Y en caso puede ser también el foro Aprendiendo, pero de ahí en fuera no tenemos ninguna otra manera de comunicarnos más que esa. Y con respecto a las extensiones de tiempo, recuerden que llevan tiempo, bueno, ustedes van iniciando, pero no están como tal tan habilitadas a menos que haya excepciones. Por ejemplo, que haya alguna condición climatológica que no les haya permitido enviarla, o alguna situación quizá de enfermedad, o alguna situación de salud mental, por ejemplo. Pero ahí ustedes tendrían que decirme. ¿Por qué? Porque si hay 10 personas, por ejemplo, que no enviaron actividad, yo no puedo saber cuál de esas 10 tuvo alguna situación que le impidió enviar la actividad. Así que ustedes tendrían que mencionarme cuál fue la actividad que no pudieron enviar. De preferencia, máximo, cuando se cierra la semana, tenemos lunes, martes, miércoles para enviarlo. En este caso, por ejemplo, ahorita no pueden solicitar ninguna extensión porque es la primera semana, pero si hay alguna situación que les impide completamente enviar su actividad, entonces me lo indican. Pero si fue porque quisieron esperar hasta el último momento para enviarla y se cerró la plataforma y por cuestiones de tiempo justamente esperaron al límite, entonces ahí no podría asignarles el espacio porque ya es cuestión de la organización de tiempo de ustedes, ¿vale? Pero sí, repito, si hay alguna situación que les haya imposibilitado completamente enviarla, entonces me lo indican a través de la mensajería o a través de la plataforma. Ese tipo de situaciones no son como para mencionarlas, por ejemplo, en el foro aprendiendo. Ahí son más dudas. Entonces es para que tengamos en cuenta estos aspectos dentro de lo que es este módulo. ¿Alguna duda? Bueno, en vista de que no hay ninguna duda, les recuerdo que estos espacios, en cuanto a la participación activa, especialmente con la puntuación extra que se asigna dentro de la plataforma, únicamente es para las personas que participen de manera activa, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta en caso de que, por ejemplo,
vean una puntuación o que no la tengan y que hayan ingresado al espacio. Pero si no participaron, no puedo asignarles una puntuación extra porque justamente no hubo participación activa, para que lo tengan presente para futuros espacios. Que era igual lo que les mencionaba al inicio, pero es únicamente como recordatorio. Ahora sí, ha sido un gusto conocerles a través de este espacio y listo, nos podemos retirar del espacio. El siguiente es el viernes. Recuerden que está dentro de la pizarra de sesiones, la invitación y también la grabación del espacio. Hasta luego, excelente tarde, noche, dependiendo del horario en donde estén.